Buenas, soy Cosme Segador, soy doctor en Ingeniería Industrial y soy coordinador de la Agencia Extremeña de la Energía. Hoy vamos a hablar de un concepto que está muy de moda, que se llama agrovoltaica, luego que también se puede definir como agrivoltaica, y es ver pues, cómo compatibilizar el uso de los terrenos, sobre todo con las instalaciones fotovoltaicas. En línea con eso, bueno, ¿cuál es la definición que se da a este concepto? Pues como decía anteriormente, es buscar un uso simultáneo del terreno en el cual se pueda aprovechar para cuestiones agrícolas, también ganaderas. Luego veremos algunos ejemplos en los que incluso se extrapola a otro tipo de actividades que están en el entorno rural y sobre todo bueno, pues, intentar aprovechar al máximo todos esos terrenos que al final aportarán mucha más sostenibilidad al sistema, al poder seguir utilizando el propio suelo y el poder seguir generando energía con tecnologías renovables. Antes de entrar un poco en el detalle exactamente, bueno, pues el porqué de esto de la agrovoltaica, es importante quizá también conocer cuál es la evolución de las instalaciones fotovoltaicas. Inicialmente, pues estas instalaciones, previo sobre todo al año 2010, existía un sistema tarifario en España que iba a través de primas, con lo cual se intentaba pues principalmente maximizar la producción. Además, el precio de los propios módulos fotovoltaicos era muy alto, el silicio estaba muy caro, de tal manera que se utilizaban sistemas con seguidores a dos ejes. Podemos ver en la imagen ahí de la fotografía arriba a la derecha, esos seguidores son estructuras, están motorizadas, siguen al sol desde el ocaso hasta el orto, es decir, del este a oeste, y también varían su inclinación. Podemos asimilarlo al movimiento que sigue pues, un girasol, y de tal manera se pretende optimizar esa producción como consecuencia, sobre todo, pues, del alto precio que tenían los módulos fotovoltaicos. ¿Qué va ocurriendo? Bueno, pues cambia el paradigma, cambia un poco la legislación española, se reducen las primas, con lo cual ya no es interesante generar tanto, sino simplemente darle una estabilidad al sistema, y además va disminuyendo el precio de los propios módulos fotovoltaicos. Con lo cual, esto hace que se modifique un poco, bueno, pues el sistema o lo que sería la estructura que genera la fotovoltaica. En estos casos se tiende más a módulos ya fijos, como pueden ser las imágenes de la derecha, la de abajo y la del medio, o sistemas con seguidor a un eje. Esta diferencia de tipología pues hace que el aprovechamiento del suelo cambie totalmente. Además, también otro dato muy interesante. Previo a ese año 2010, las dimensiones de las plantas, en este caso, la potencia estaría en torno a los 10 megavatios. En Extremadura, la que mayor potencia se montó o se instaló en ese año era de 30 megavatios. Para que nos hagamos una idea, aproximadamente por cada megavatio, si se hace con estructuras fijas, se ocupa unas 2 hectáreas y con estructura con seguidor a dos ejes entre 3,5 y 4. Sin embargo, actualmente, como hablamos, los parques se están instalando con estructuras sobre todo fijas o a un eje, con potencia de más de 50 megavatios, e incluso, como podemos ver aquí, dos ejemplos de lo que son a día de hoy las plantas de mayor superficie y mayor potencia que están instaladas en Europa, las cuales las dos están aquí en Extremadura. La de la parte de la izquierda, de 500 megavatios, pues se instaló y está funcionando desde hace ya 3 años en Hinojosa del Valle y en Usagre, y al año siguiente se empezó a construir, y ya también está terminada, esa planta que se llama Francisco Pizarro de 590 megavatios. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de superficie entre 1.000 y 1.200 hectáreas. Ya implica que estas plantas pues, ocupan un terreno muy grande y si no se compatibiliza el uso de ese terreno, estamos desaprovechando. El por qué se está tendiendo sobre todo a estas grandes plantas. Bueno, la tecnología fotovoltaica, como hemos visto, ha disminuido muchísimo sus costes. A día de hoy, cada generación de cada megavatio hora es la tecnología de energía renovable más barata. Además, es muy sencilla su instalación, es muy sencillo su mantenimiento, no tiene elementos móviles ni mecánicos, y es muy sencilla la gestión de la energía. Con lo cual, los terrenos donde se puede aprovechar, y sobre todo, bueno, pues la zona del sur de España, como puede ser Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, son mucho más factibles. Lógicamente hay otras tecnologías, como puede ser la eólica, en la cual necesita muchísima menos espacio, pero requiere de un recurso eólico que no se tiene en todos los sitios, sin embargo, el recurso solar. Por eso está tendiendo a este tipo de plantas. Por tanto, ¿por qué está surgiendo entonces esto de la agrovoltaica? Bueno, pues por un lado hay movimientos sociales, los cuales bueno, pues están en contra de estas grandes plantas que están ocupando grandes superficies, en las que se ve que los entornos rurales, bueno, pues no se están aprovechando tanto de estas instalaciones de energía renovable. Se están desplazando y se están abandonando bueno, actividades en el entorno rural, tradicionales, agrícolas y ganaderas, con lo cual, bueno, pues se pretende recuperar con esta estrategia de agrovoltaica.
y sobre todo, no es el caso en concreto de Extremadura, en lugares donde hay escasez de terreno, habría que, pues, lógicamente, buscar alternativas para poder hacer factible la agricultura con la generación con renovables, hacerlo más sostenible. Por lo cual, digamos que esos serían un poco los motivos por los que surgen esta cuestión. Y dentro de la aplicación de la agrovoltaica tenemos dos casos. Por un lado, instalaciones fotovoltaicas ya existentes, las cuales no se dimensionaron previamente para una compatibilización de los usos del terreno, y las nuevas instalaciones, las cuales pues sí que en ese diseño, en esa ubicación, esa colocación de los módulos, en la distribución del cableado, sí se puede, lógicamente, bueno, pues buscar alternativas que sean más factibles y más compatibles con el uso del terreno. Por eso, lo más importante de las plantas fotovoltaicas es el diseño espacial, es decir, cómo están configuradas, ya sean plantas que estén funcionando o nuevas plantas, y sobre todo es importante, pues, por ejemplo, si se va a compatibilizar con un uso agrícola al que se necesita maquinaria, para que la maquinaria pueda atravesar, pues, las líneas de los módulos fotovoltaicos, para que no haya elementos que de alguna manera entorpezcan el paso de esa maquinaria y pueda, bueno, pues hacerse uso y una recolección, en estos casos, con esa tipología de maquinaria. Por eso, el diseño espacial será fundamental o condicionará la posibilidad de un uso u otro desde el punto de vista agrícola en esa planta fotovoltaica. Hablando un poco de la legislación, no existe mucha legislación al respecto en España. Tampoco a nivel europeo existe actualmente ninguna legislación obligatoria. Sí se está trabajando y se está regulando. Como podemos ver ahí en algunas noticias, bueno, pues ya la Junta de Extremadura reguló el uso de instalaciones en zonas sobre todo regables. Lógicamente, en terrenos de regadío, en los que se ha hecho unas inversiones, está totalmente prohibido. Cataluña, a día de hoy, es la única región en España que sí tiene una regulación específica en la que dice, pues, cómo se debe hacer compatibles los usos del terreno con las instalaciones de energía renovable. Y en concreto, bueno, pues países europeos, Italia quizá de los más avanzados en este sentido. Hay otros países también como Francia o Alemania que tienen algunas regulaciones. Pero, por ejemplo, Italia prohíbe totalmente, si un terreno tiene posibilidad de uso agrícola, el que se haga una instalación renovable si no es con una compatibilización a través de agrovoltaica. Con lo cual ya sí que la propia legislación, pues, en determinados sitios, condiciona o no la posibilidad de instalaciones de energía renovable. Y para ir finalizando un poco, bueno, pues es interesante poner de manifiesto algunos ejemplos de lo que se está haciendo, pues sobre todo aquí en Extremadura, que es donde más conocemos. Este primero que presentamos es además un proyecto que participó directamente la Agencia Extremeña de Energía, un proyecto del Ministerio de Agricultura. Participaba en la región de Extremadura, Valencia y Castilla y León. En cada una de ellas se plantearon distintas experiencias piloto para luego extractar conclusiones. En concreto, en Extremadura se planteó, pues, una instalación fotovoltaica existente para ver cómo se podía adaptar a algún tipo de actividad agrícola ganadera. A través del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de Extremadura, el CIFITEX, se hizo una plantación de pastos y luego se hizo una gestión de esos pastos con, en este caso, pues, ganado ovino. Los resultados de esa planta, además, como una planta que ya estaba funcionando, se hizo en una parte esta plantación, esta gestión a través de las ovejas, y la otra se dejó como estaba, es decir, no había ningún tipo de gestión, ningún tipo de plantación. Pues los resultados que se han obtenido es que, por un lado, incluso la producción de la planta fotovoltaica ha mejorado porque, en concreto, la fotovoltaica le afecta mucho la temperatura. Es decir, por un lado tenemos la radiación solar para la producción, pero si eso se hace con mayor temperatura, disminuye el rendimiento del propio módulo fotovoltaico. De tal manera que, al tener una plantación debajo, mantiene una humedad, se crea un microclima que disminuye en torno a 1 o 2 grados el ambiente en el cual está la fotovoltaica y aumenta su rendimiento. Por otro lado, en los pastos que se plantaron debajo de esa fotovoltaica, se aumentó su rendimiento porque, claro, de alguna forma se mantiene mucho más la humedad de ese terreno, necesita menos regarse. Y la gestión, además, con el ganado ovino fue muy importante, puesto que se puso de manifiesto que con otro tipo de gestiones, por ejemplo, cuando no hay incluso plantaciones debajo de las plantas fotovoltaicas, suelen crecer lo que se llama las malas hierbas, hace falta tratamiento, sobre todo con desbrozadoras, eso genera muchísimo polvo y el propio ensuciamiento hace que haya menos producción. De tal manera que los resultados dieron, bueno, pues, una mayor producción de la planta fotovoltaica y, además, bueno, una mayor calidad de ese pasto que se plantaba y, por otro lado, bueno, pues poder alimentar a un ganado. Otras experiencias muy interesantes que también existen aquí en nuestra región
en esa planta que vemos ahí de Talayuela Solar, 300 megavatios, también una planta de dimensiones bastante grandes. Es un ejemplo, sobre todo, de conservación de biodiversidad. Siempre hablamos de agrovoltaica como intentar compatibilizar con actividad agrícola, pero también, por otro lado, oye, pues es muy importante el poder mantener la biodiversidad en los entornos y en los ecosistemas. Ahí se crearon charcas artificiales, como puede verse en la presentación, islas flotantes, donde se generó pues, un crecimiento y una nidificación muy importante de distintos tipos de aves. También se hizo una gestión con deportación natural con ovejas, se crearon refugios para reptiles y, bueno, pues se han planteado miradores y zonas de estudio para ver esa biodiversidad. En esta planta que lleva funcionando unos 2 años, incluso han aparecido especies de reptiles que hacía muchísimo tiempo que no se veían en la zona, incluso especies vegetales que tampoco existían. Claro, también es importante recalcar que todas estas plantas llevan un vallado, no se permite prácticamente la entrada del humano, excepto la persona que está detrás del mantenimiento, no hay cazadores, los depredadores de otros animales tampoco existen, con lo cual se genera una biodiversidad muy importante que al final en determinadas zonas también, bueno, pues potencia y sirve para resaltar. Otro ejemplo muy interesante de estudios que se están haciendo aquí en nuestra región, como podemos ver ahí, es compatibilizar el uso de las plantas fotovoltaicas con los cultivos de tomate. En los últimos años se ha visto que, como consecuencia, sobre todo del aumento de la temperatura, todos hemos notado que está aumentando la temperatura, sobre todo en los periodos de verano, y nuestra región, además, es una de las que tiene un mayor potencial en las plantaciones de tomate. Pues ha habido pérdidas hasta más del 40% en la producción de tomate como consecuencia de las olas de calor. Bueno, pues algunos estudios, como vemos aquí, que plantean esta noticia de algunas empresas aquí en Extremadura, están viendo la posibilidad de aumentar esos rendimientos y se está trabajando para utilizar esa compatibilización de cultivos que ya existen de tomate con la fotovoltaica, las cuales protegen principalmente a la planta del tomate y aumentan su rendimiento. Y ya para ir finalizando, bueno, pues algunos ejemplos, incluso las grandes empresas energéticas de aquí, de España, pues en este caso podemos ver Endesa, está en las plantas que ya había, sobre todo, hecho en los últimos años, está implantando pues distintas tecnologías, como vemos ahí, bueno, pues plantaciones de todo tipo, alcachofa, brócoli, calabacines, en función, como comentaba un poco anteriormente, es decir, en función de esa distribución espacial de las plantas, de esos espacios, bueno, pues se presta más a la posibilidad de un tipo de cultivo u otro. Y ya para finalizar, otro ejemplo también muy interesante, en este caso también desarrollado por otra gran energética, Iberdrola. Bueno, pues en algunas de las plantas fotovoltaicas que ya tenían, se ha determinado que una de las opciones muy interesantes, sobre todo en zonas en que son factibles para la apicultura, es el uso de colmenas. Esto ha hecho que aumente la calidad de la miel y la producción de esas propias colmenas, gracias a ese entorno que se crea como consecuencia de que no hay una actividad humana directa, no hay uso de plaguicidas en los alrededores, no hay molestias a través de otros animales. Entonces, se facilita toda esta cuestión. Por lo cual, todo esto pone de manifiesto la posibilidad de poder hacer un uso más sostenible de todos los terrenos y, sobre todo, de aumentar la propia productividad y de digamos, un plus adicional que nos pueden dar las energías renovables que quizás en un tiempo de aquí para atrás no estábamos teniendo. Y para finalizar un poco y resumir pues, lo que hemos ido comentando, es decir, las ventajas principales son beneficios mutuos, hemos comentado el aumento de esa producción de las instalaciones fotovoltaicas, pero a la vez también de la producción de la agricultura y de la gestión que se haga en esa planta. Se puede obtener una diversificación de ingresos. En el propio terreno se pueden tener ingresos por la producción fotovoltaica y, lógicamente, pues esos ingresos como consecuencia de tener alguna actividad agrícola. Se optimiza el uso del suelo, decíamos también que principalmente pues, en los sitios donde haya poco terreno o poco espacio. Decíamos no es el caso específico de Extremadura, simplemente por dar un dato, a día de hoy con todas las instalaciones fotovoltaicas que tenemos, que serían capaces de producir la energía que consumimos en nuestra región, están ocupando en torno al 0,5% de nuestra superficie. Sin embargo, hay otras comunidades autónomas que tienen mayor problemática con este tema. Dentro de las ventajas, lógicamente, se aumenta esa sostenibilidad en el uso del terreno y una eficiencia para las dos cuestiones, tanto agrícola como la producción energética. Y, además, otro tema muy interesante es la innovación tecnológica que están sufriendo las instalaciones fotovoltaicas como consecuencia de tenerse que adaptar a todas estas cuestiones. El único inconveniente que hemos encontrado y que se plantea y que todavía es una barrera en la legislación es el uso del terreno. Es decir,
cada vez que se monta una planta de energía renovable hay que hacer una calificación urbanística de ese terreno. En la mayoría de los casos se califica como suelo industrial para una producción energética y, claro, todavía en muchas comunidades no está regulado cómo se puede hacer una explotación tanto de uso agrícola como uso industrial de ese propio terreno. Es una de las cuestiones que se está trabajando y que probablemente saldrá legislación en breve para regularlo, porque, como hemos visto, bueno, pues un uso muy interesante que puede hacerse de los propios terrenos, aparte de la generación con renovables, pues poder seguir aprovechando. Y en zonas y entornos rurales, como tiene nuestra región, pues muy interesante el que no se desplacen esas actividades a otro. Pues muchísimas gracias y espero que haya sido interesante.